Hola chicos, ¿qué tal? Como verán acá en la pantalla, nosotros somos cuatro estudiantes de la Universidad Federico Villarreal. Eh, Llevamos el curso de mecánica de suelos con el ingeniero Pablo Félix Luciani. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de los pavimentos. Le hemos dividido en dos partes, en pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Iniciamos con lo que es concepto básico de pavimentos. Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de material procesadas por encima del terreno natural con la finalidad de distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la subrasante. El objetivo final de la estructura es transmitir las cargas de las llantas de tal manera que no sobrepase la capacidad portante de la subrasante. Esto vamos a ver más adelante en una figura más explícita. Continuamos con la estructura del pavimento. Deberían ser capaces de proveer. Bueno, la estructura de un pavimento tiene que tener tres cualidades: una calidad de manejo aceptable, una adecuada resistencia al agüellamiento, deslizamiento y agrietamiento, apropiar niveles de reflejo de luz y un nivel bajo de ruido. Esto más se refiere a lo que es la claridad o la visualidad para el mejor manejo en este caso del conductor del vehículo. Acá vemos una imagen donde nos explica claramente digamos, las fuerzas que se aplican de parte del vehículo al tipo de pavimento. En primera capa, podemos llamarla así, tenemos lo que es la carpeta. En la carpeta tenemos un asfalto más granulado con pequeños espacios de separación. Esta capa es la que soporta la mayor fuerza digamos en este caso, de la llanta del vehículo. En lo que vendría a ser la base, tenemos un pavimento ya un poco más separado, pero más grueso también. Bueno, es la segunda capa que soporta una fuerza media, digamos. En las subrasantes es donde ya es la base de todo el pavimento. Ahí por lo general tenemos un material de pavimento grueso y bueno, la tercera capa de pavimento. Así es como funcionan las fuerzas de un carro en un pavimento o en una pista. Tipos de pavimentos. En tipos de pavimento básicamente hay tres tipos: uno que es flexible, rígido y compuesto. Como dije antes, vamos a ver solamente dos tipos, flexible y rígido. En lo que es flexible, asfalto, concreto asfáltico, superficie estabilizada con asfalto, superficie asfáltica de uso ligero. En lo que es rígido vemos mayormente lo que es concreto, ¿no? El flexible mayormente encuentra en tipos de pavimentos interprovinciales, mayormente le encontramos esto. El rígido mayormente es en lo rural, ¿no? Bueno, también tenemos un compuesto donde la rehabilitación concreto sobre asfalto, rehabilitación asfalto sobre concreto. Los términos se refieren a cómo los materiales en los respectivos pavimentos transmiten las fuerzas y deflexiones en las capas subsecuentes. Pavimentos flexibles. Bueno, vemos una imagen de la estructura en sí de un pavimento. En primero, como dijimos, tenemos la subrasante, que es compactada, natural. Se puede encontrar roca madre en cualquier nivel. Dependiendo de la carretera, a veces no se necesitan su base. Esto cuando no se necesita su base, de acuerdo, digamos, al tipo de suelo, al tipo de piso que presenta el terreno natural, ¿no? El concreto asfáltico consiste en ligantes asfálticos de 4%, 6%, ligados 94%, 96%. Tenemos una clara imagen de la estructura de un pavimento. Generalmente tenemos un concreto asfáltico y luego se va a una base, subrasante. En sí el orden debe ser de subrasante, su base y concreto asfáltico, ¿no? Pavimentos flexibles. Capa base, por lo general esta tiene que ser más estable que las otras. Los agregados en la capa base por lo general no son mayores a 1 pulgada 2,5. Como dije antes, en la capa base los agregados son más finos. Y esto se da para el mejoramiento del rodaje, digamos, del vehículo, ¿no? En la capa subbase, agregados con mejores propiedades que la subrasante. En la subbase encontramos ya un tipo de base mayor a 2,5 centímetros y con un pliego de espacio más lejano.
En la subrasante normalmente se compactan las primeras capas de 10 centímetros. Por último, con lo que responde a mí, veo los pavimentos flexibles, el diseño de pavimentos. Se determinan los espesores de las diversas capas. Espesor típico, capa de rodadura asfalta de base 4 a 12, 10 centímetros 30, su base de 4. El diseño de mezcla se determinan las proporciones de los materiales a usar en cada capa, resistencia de la capa de rodadura, resistencia de los agregados y la capa existente subrasante. En cuanto al diseño de pavimentos, bueno, estos diseños se debe dar de acuerdo al tipo de suelo con lo que nos encontramos. Por el mismo modo, por ejemplo, nos podemos encontrar con suelos rocosos, suelos húmedos, entonces ahí es donde va a variar el diseño de pavimento para dicho terreno. Es así que un ingeniero debe estar preparado para todo este tipo de... para dar soluciones en este tipo de terrenos. Doy pase a mi compañera Natalie para que continúe con el pavimento flexible. Continuando con la exposición, vamos a hacer una comparación de pavimento flexible versus pavimento rígido. Pavimento flexible, su vida estimada de servicios entre 10 a 20 años. Pavimento rígido, su vida estimada de servicios entre 20 a 30 años, en el caso de Lima hasta 50 años. Pavimento flexible tienen costos iniciales bajos, pavimentos rígidos, costos iniciales altos. En flexible requiere mantenimiento continuo y en rígido requiere mantenimiento continuo pero mínimo, primordialmente en las puntas. Flexible, reparación fácil pero continúa si no se hace un buen mantenimiento. Rígido, su reparación es difícil pero es esporádico. Flexible, se puede añadir capas en cualquier momento. En el caso del rígido, tienen que poner capas encima. Si ponen capas encima, surgen las grietas de reflejo. En flexible, no pierde propiedades antideslizantes. En el caso del rígido, soporta inundaciones y contaminación de la napa freática. Flexible es más suave y menos ruidosa. Rígido requiere capas inferiores bien niveladas. Flexible soporta un mayor rango de temperaturas. Transferencia de cargas. En el caso de pavimentos flexibles, las cargas son transmitidas de grano a través de la estructura granular del pavimento. Ya que es flexible, tiene menor capacidad portante y esta actúa como una capa elástica. En el caso de pavimentos rígidos, la capa de las llantas son transmitidas a la subrasante por la fuerza estructural del pavimento como conjunto que actúa como un plato rígido. En el caso de pavimentos flexibles, la carga de la llanta se distribuye de la zona del contacto a una área mucho más amplia a través de las capas, como podemos ver en la imagen. La deformación ocurridas en las capas bajas se reflejan en la superficie, sean por ondulaciones, huecos, etc. Estos pavimentos tienen suficiente fuerza de flexión para transmitir la carga de la llanta a un área más amplia en la capa interior. El análisis se hace usando la teoría de placas en vez de la teoría de capas usando los pavimentos flexibles. La carga de la llanta se transmite por la capacidad de doblarse de la losa. Aplicaciones típicas de pavimentos flexibles. Carreteras y avenidas en la ciudad en general. Líneas auxiliares, bermas, rampas, estacionamientos, caminos paralelos a autopistas. Tipos de pavimentos flexibles. Pavimentos flexibles convencionales. Son materiales caros colocados en las capas superiores y los baratos en las partes bajas. Pavimentos de profundidad total. Pavimentos perpetuos. Las capas bituminosas se colocan encima de la subrasante sin necesidad de bases o subbases. Esto es apropiado cuando no hay materiales disponibles y el tráfico es muy pesado. Capas asfálticas con roca. Se colocan capas de agregados entre dos capas asfálticas. De esta manera se protege más la subrasante y la parte superior del pavimento. Daños típicos en los pavimentos flexibles. La nueva guía de diseño de pavimentos en los Estados Unidos ha sido elaborado teniendo en cuenta 4 grandes daños de pavimentos flexibles. Entre ellos es el agrietamiento por fatiga, o más conocido como piel de cocodrilo, ahuellamiento, agrietamiento térmico, rugosidad. Otros daños que también puede ser es sangrado, ondulamiento o otros agrietamientos. Continuando con la exposición, vamos a explicar sobre pavimentos rígidos.
Hola, soy Abelardo Nostroza y yo les voy a hablar acerca de la construcción de un pavimento rígido. Esta construcción puede incluir operaciones de explanación, construcción de capas de subbase granulares o estabilizadas, así como la fabricación, transporte, colocación y el acabado del concreto. Primero vamos a ver las operaciones previas a la colocación del concreto. La preparación del soporte se debe compactar a la densidad especificada y cumplir con la tolerancia en cuanto a los alineamientos horizontal y vertical. Después vamos a proceder con la instalación de canastas con varillas de transferencia de carga. Estas se colocan en sitios previstos para las juntas transversales, ¿no? Se fijan en la superficie de canastas metálicas con varillas lisas con diámetro, longitud y separación según el diseño. Es diferente en cada tipo de pavimento. Estas se colocan a una altura igual a la mitad del espesor de las losas. Hay que asegurarnos de la perfecta alineación de las varillas en la canasta para prevenir daños posteriores en las juntas. Si se desea minimizar los esfuerzos de tracción en el concreto durante la etapa del fraguado, así como las posibilidades de que se produzca un bombeo, colocamos una lámina impermeable sobre el soporte del pavimento. Después ya podemos colocar la armadura para pavimento con refuerzo continuo. Ahora vamos a ver lo que es la elaboración y el transporte del concreto. Acá podemos ver los principales componentes del concreto, como el cemento, agua, la arena, la grava u otros agregados. Generalmente el concreto se produce en dos tipos de plantas: las plantas de mezclado central, en las cuales la mezcla de concreto se realiza en un tanque mezclador por la planta, y también hay las plantas dosificadoras, en las cuales se dosifican los materiales, pero el mezclado se realiza en camiones que transportan el concreto. Dentro de las plantas de mezclado central tenemos dos tipos: las de producción continua y las de bachadas. Las de producción continua tienen dos tambores para elaborar la mezcla y otro para almacenar y descargar la mezcla, y las de bachada tienen solo un tambor, el cual descarga el concreto en el camión. Y acá podemos ver las plantas dosificadoras. Una vez tengamos listos la rejilla y el concreto, vamos a pasar a la construcción del pavimento. La descarga del concreto debe ser lo más baja posible para prevenir su segregación. A continuación, el concreto es esparcido al ancho de la franja para pavimentar. Cuando pavimentamos con regla, el concreto no debe pasar los bordes de la formaleta, pues esta regla no está diseñada para empujar el concreto, sino solo para nivelarla. Si la regla no es vibratoria, el concreto se deberá vibrar antes del paso de la regla. También tenemos la colocación del concreto con pavimentadora de formaleta deslizante. Esta pavimentadora tiene unos tornillos sin fin que distribuyen el concreto alrededor, ¿no? Después del vibrado, el concreto pasa a la formaleta deslizante, la cual está compuesta por láminas verticales paralelas al sentido del desplazamiento de la pavimentadora, y una placa superior que determina el espesor de la capa por colocar. Tras la pavimentadora se arrastra una tela de yute húmeda que crea el microtexturado longitudinal en esta superficie. Esto es para evitar el deslizamiento de los vehículos cuando el pavimento se encuentre húmedo. Finalmente, empleando una llana manual pesada, se eliminan las imperfecciones que aún pueda presentar en la superficie. Y eso sería todo. Gracias.